Bueno, hola, ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar hoy acá. Sé que, bueno, es un día difícil, todos están trabajando o están cursando. Y bueno, igual aún así se tomaron la molestia de acercarse y poder participar de la charla, ¿no? Bueno, con respecto a la charla que se va a desarrollar hoy, es relacionada al 29 de septiembre, que es el Día de la Victoria. Es una fecha muy importante y emblemática para la historia de la República del Paraguay. Donde se realizó la primera gran batalla de la Guerra del Chaco, ¿no? Que fue la batalla de Boquerón. El 29 de septiembre es una fecha muy importante para la comunidad paraguaya y también para la comunidad boliviana, ¿no? De hecho, el lunes fue feriado nacional en Paraguay. Bien, con respecto al tema de la charla y por qué la trajimos aquí a la Universidad Nacional de San Martín, es porque en la comunidad, en el distrito de General San Martín, hay una comunidad numerosa de paraguayos y paraguayas. Perdón que algunas cosas las tengo anotadas. Y entonces, bueno, eso por un lado, y nos pareció importante traer un poco de la historia del Paraguay acá a la universidad. Y bueno, eso por un lado lo que es referido a San Martín. Y también en la universidad hay muchos estudiantes acá de ciencia política, relaciones internacionales, bueno, en mi caso, administración pública. Como ustedes saben, nosotros de Historia del Paraguay, la verdad es que vemos poco y nada. Entonces también nos pareció un poco interesante poder acercarlo acá a la universidad y que la comunidad estudiantil también se pueda acercar. Después, también en el distrito de San Martín hay varias agrupaciones, asociaciones paraguayas, que acá las anoté y las quería nombrar, como por ejemplo la Asociación Civil Tataipú. Tataipú significa hoguera, es la hoguera donde se cocina, donde se pone la olla. Después, por otro lado, tenemos la Asociación Cultural Paraguaya Guaraníá. Después tenemos el Club Social y Deportivo Paraguayo Argentino, que seguramente muchos los conocen, de los que están acá. Queda en Barrio Libertador, del otro lado. Después tenemos al Centro Paraguayo Unidos por los Niños, bueno, Agrupación Iturbeña, entre otras, ¿no? Y también en nuestra universidad hay muchos compatriotas que se encuentran estudiando. De hecho, nuestro presentador, Normal, él es paraguayo, es ingeniero en telecomunicaciones y es egresado de aquí, de nuestra universidad. Es egresado de la Universidad Nacional de San Martín, ¿no? Y después, bueno, en los distritos hay barrios enteros donde hay gran cantidad de paraguayos y paraguayas, como por ejemplo Barrio Libertador, Loma Hermosa, Barrio 8 de Mayo. Después tenemos José Luis Suárez, Lanzoni. Si nos acercamos un poco más para acá, tenemos Villa Maipú, en Villa Libertad. De hecho, todos los que estamos acá seguro conocemos o un paraguayo o descendientes de paraguayos, como por ejemplo en nuestro caso el mío y el de mis hermanos que están, bueno, mi hermana que está por acá. Y seguramente también algunos de los que están acá deben ser también descendientes de paraguayos, ¿no? Y bueno, también quería mencionar, bueno, mi familia vino hace más de 30 años aquí a la Argentina, digamos, buscando nuevas oportunidades, y nuestro país le abrió los brazos y bueno, gracias a eso se pudo trabajar, se le brindó salud,
buena educación también para nosotros y siempre vamos a estar súper agradecidos por eso. Y bueno, de hecho, gracias a esto también podemos dar la charla aquí en la Universidad Nacional de San Martín, así que vamos a estar eternamente agradecidos. Bueno, sin más preámbulos, ya damos por comenzado la charla que va a hablar Mauro. Bueno, ¿se escucha bien? Muchas gracias, Ninfa. Bueno, como comentó ella, el 29 de septiembre en Paraguay es una fecha muy importante. De hecho, es feriado nacional allá en Paraguay porque fue la fecha en que había finalizado la primera gran batalla de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco fue una guerra internacional que tuvieron Bolivia y Paraguay, que se inició en 1932 y finalizó en 1935, y el motivo de la disputa fue territorial, digamos, ambos países se disputaron el Chaco Boreal. Entonces, vamos a hacer esta charla. Primero vamos a explicar, bueno, por qué vamos a hablar de la batalla de Boquerón, porque, digamos, en la guerra del Chaco hubo muchas batallas, pero particularmente elegimos esta, ahora vamos a explicar por qué. Luego vamos a explicar cuáles fueron los antecedentes de la guerra del Chaco, porque, digamos, siempre ocurre de cosas que desencadenan una guerra. Luego vamos a hablar de la batalla de Boquerón, propiamente dicho. Luego vamos a hacer un listado de posibles trabajos futuros y, bueno, vamos a mencionar alguna que otra bibliografía. Primero, ¿por qué vamos a hablar de la batalla de Boquerón? Primero, y principal, como mencioné recién, porque es un acontecimiento importante, fue un acontecimiento muy importante para el Paraguay y para Bolivia. De hecho, en Paraguay se le conoce como el Día de la Victoria, el 29 de septiembre. Por otro lado, la guerra del Chaco no solamente fue un conflicto que involucró a Bolivia y a Paraguay, sino que involucró a todos los países de Sudamérica. De hecho, durante la guerra, Argentina apoyó a Paraguay. Bueno, le apoyó con combustible, municiones. Diplomáticamente también le ha apoyado. Se decía también que Brasil apoyó a Bolivia. Chile, al iniciarse la guerra, comenzó apoyando a Paraguay, pero después hizo un viraje y comenzó a apoyar a Bolivia, tal es así que permitió que jefes oficiales de su ejército participaran en el ejército de Bolivia, tal es así que el ejército paraguayo comenzó a guerrear también con oficiales del ejército de Bolivia, de Chile. Por otro lado, una cuestión importante es que creo que se puede aprender del mariscal José Félix Estigarribia, que fue comandante en jefe del ejército paraguayo durante la guerra del Chaco, y a lo que me refiero es a cómo gestionó los fracasos y las derrotas parciales que sufrió durante la batalla de Boquerón. Ahora vamos a ver de qué se trata, porque creo que muchos de los principios básicos que él ha implementado de resolución de problemas y adaptación a las distintas circunstancias que se planteaban, también lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida cotidiana. Y ahora vamos a mencionar eso. Así que estos serían los motivos de por qué vamos a hablar de la batalla. Entonces, Paraguay comenzó a realizar una política de preparación para la guerra del Chaco en 1924. Una de esas políticas fue enviar soldados del ejército para explorar el Chaco Boreal, porque iba a ser el futuro teatro de operaciones, y también realizó un programa de fundación de fortines para posesionarse del Chaco Boreal. En 1927 ocurrió un suceso importante, que fue la muerte del teniente paraguayo Adolfo Roca Silva, y porque estaban implementando esa política de fundación y exploración en el Chaco Boreal, y esto fue en momentos de paz. Por lo tanto, fue una situación muy conflictiva, que de hecho, él es el doctor Eligio Ayala, quien era presidente del Paraguay en aquella época, recibió muchas protestas y mucha presión de distintos sectores de la sociedad paraguaya, que le exigían que tomara una represalia contra Bolivia, que había producido la muerte de un teniente paraguayo. El doctor Eligio Ayala les había contestado que
no iba a tomar ninguna acción porque eso iba a significar el inicio de la guerra del Chaco y eso hubiera significado la pérdida del Chaco Boreal. ¿Por qué decía esto el doctor Elito Ayala? Porque si bien la preparación para la guerra comenzó en 1924 y aquí para 1927 ya habían pasado 3 años, pero algo que pasaba en esta época que, por ejemplo, cuando realizaban una gestión de compra de armamento, hasta que se firmaba el contrato de compra y hasta que se recibía el armamento, podía llegar a pasar meses e incluso años. Así que para esta época, Paraguay todavía no estaba preparado para la guerra. En 1928 ocurrió otro gran acontecimiento que fue que un mayor del ejército paraguayo, por iniciativa propia, por propios impulsos, sin recibir ninguna orden del Comando Militar Superior ni del gobierno, atacó un fortín boliviano y tomó prisionero a varios soldados bolivianos. Eso otra vez casi desencadenó la guerra del Chaco en un momento en el que Paraguay todavía no estaba preparada para la guerra. En esa política de exploración y fundación de fortines, había explorado el Chaco Boreal un general ruso, el general Juan Belayev, que es el que vemos que está aquí. Una particularidad que se dio en la guerra del Chaco es que muchos jefes y oficiales del ejército zarista, que se le llamaban los rusos blancos, habían participado para el ejército del Paraguay. ¿Por qué se les llamaba ruso blanco? Porque había ocurrido un acontecimiento en Rusia que fue en 1917, que fue la revolución bolchevique. Entonces, el ejército bolchevique usaba como color característico el rojo y el ejército ruso zarista usaba como color característico el blanco. Entonces, el ejército zarista fue derrotado en esa revolución y muchos jefes y oficiales fueron exiliados y muchos de esos jefes y oficiales fueron a parar en Paraguay y por ende prestaron sus servicios al ejército paraguayo. Aquí también tenemos otro jefe del ejército zarista, que era el capitán Basilio Orefiev Serebriakov, que no solamente era un explorador del Chaco Boreal, sino que incluso en la batalla de Boquerón, él había fallecido en esa batalla. Otra cuestión interesante a mencionar acá es que esta persona que se encuentra aquí en el centro, él es el médico Carlos Di Santis. Él fue un médico argentino que prestó sus servicios durante un periodo de la guerra al ejército paraguayo y básicamente lo que él hacía era apoyar con la parte sanitaria, porque era médico y una de las acciones que también había realizado es que él había tomado muchas fotos muy interesantes, que hace poco estas fotos estaban en una página de internet, pero después visité otra vez la página y la página estaba caída. Lo que sí, él tuvo una participación importante en esa ayuda al Paraguay como médico. Una de las, él lo que hacía era sacar fotos y después escribió un diario de campaña comentando las experiencias que él tuvo en la guerra. Y una de las anécdotas que había comentado es que una vez estaba almorzando con el comandante del regimiento de infantería número 2 paraguayo, el mayor José Rosa Vera, y justo habían pasado un grupo de aviones bolivianos y empezaron a bombardear el lugar. Obviamente que todos los soldados salieron corriendo a refugiarse porque esos aviones arrojaban una bomba que, aún cayendo a 50 o 100 metros, lanzaban unas esquirlas que en caso de pegar a uno en el cuerpo le hubiera generado daños muy graves. Entonces todos los soldados salieron a esconderse. Sin embargo, el médico de Santis se quedó en la mesa y no se movió, y también el comandante, el mayor José Rosadera. Y bueno, se quedaron así hasta que pasó el avión y terminó de bombardear. Y después había comentado que después de la guerra del Chaco, porque habían quedado como amigos, y el mayor José Rosadera se acercó al médico de Santis y le había preguntado por qué no se había movido de la mesa donde estaban almorzando cuando ocurrió esto, que el avión boliviano pasó y empezó a bombardear el lugar. Y el médico de Santis le contestó: no, mira, yo no me moví de la mesa porque te vi a vos que estabas muy tranquilo e impertérrito, entonces me quedé por vos, por eso no me oculté. Y el mayor José Rosadera le dijo: pero ¿cómo que no te ocultaste? La verdad era una situación muy peligrosa. A mí lo que me pasó fue que yo te vi a vos que no te movías, y como yo me dije, vos eras un médico argentino y no tenías miedo, yo como comandante paraguayo, ¿cómo es que me iba a esconder? Y por eso me quedé. Pero yo también yo me quería esconder, estaba muy nervioso y tenía, porque estaba preocupado porque era peligrosa esa situación.
Y bueno, había sido que tanto el médico argentino como el mayor José Rosaleras habían quedado en la mesa almorzando porque se quedó el otro, pero ambos se querían ocultar. Bueno, eso es una anécdota, comento un montón de anécdotas, pero esa no había parecido interesante. En esta, lo que habían logrado este general Russo fue el descubrimiento de una laguna en el Chaco Boreal, que era una región desértica. Y esa laguna representaba un recurso de agua muy importante, porque en el Chaco Boreal una de las características que ocurría es que no había agua. Iba a haber una guerra y en ese sector el problema principal es que no había agua. Entonces, el teniente coronel José Félix Estigarribia le había ordenado al mayor de caballería Rogelio Chenú Bordón fundar un fortín a la orilla de la laguna Pitiantuta. Sin embargo, antes de partir, el canciller Jerónimo Zubizarreta, ya que la situación en esa época estaba muy caliente con Bolivia, dicho canciller le había aclarado al mayor Chenú Bordón que si se encontrara con tropas bolivianas no debía chocar por ningún motivo, que para eso ya habría tiempo. Entonces, en julio de 1931, el mayor de caballería, Rogelio Chenú Bordón, fundaría el fortín Carlos Antonio López a orillas de la laguna Pitiantuta. Aquí estamos haciendo un repaso de cómo se llegó a la guerra del Chaco y luego a la batalla de Boquerón. Bueno, él es el teniente coronel José Félix Estigarribia. Él llegaría a ser, en realidad, él es conocido como el mariscal José Félix Estigarribia, pero en esta etapa de la guerra era teniente coronel, así que me voy a referir a los distintos jefes del ejército con sus graduaciones de aquella época. Él es el mayor de caballería Rogelio Chenú Bordón, y aquí tenemos al doctor Jerónimo Zubizarreta, el canciller paraguayo de aquella época. Ahora bien, el 15 de junio de 1932, tropas del ejército de Bolivia, comandadas por el mayor Óscar Moscoso, atacaron el fortín Carlos Antonio López. Y ese acontecimiento desencadenaría la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, que se iniciaría en 1932 y finalizaría en 1935. Y ese acontecimiento se conoce como la chispa de Pitiantuta, porque atacaron el fortín que estaba a orilla de la laguna Pitiantuta, y eso desencadenó la guerra del Chaco, por eso se le conoce con este nombre. Bueno, aquí vemos miembros de la plana mayor del ejército de Bolivia. Esta plana mayor era finalizar la guerra, pero básicamente lo que quería mostrar acá es que él era, digamos, el mayor Óscar Moscoso que había atacado el fortín Carlos Antonio López. Bueno, este acontecimiento desencadenaría la guerra del Chaco. Debido a la importancia estratégica de esta laguna, el teniente coronel José Félix Estigarribia ordenó la pronta reconquista del mismo. Para ello, organizó un destacamento de 50 hombres, comandado por el teniente Ernesto Escarone. Dicho destacamento atacó al fortín Carlos Antonio López, fue repelido. Entonces se organizó un destacamento de 300 hombres, y esta vez comandado por el capitán Abdón Palacios. Y se volvió a realizar un ataque, y el fortín Carlos Antonio López fue reconquistado en julio de 1932 por estas tropas comandadas por el capitán Abdón Palacios. Él era el teniente Ernesto Escarone, y al que vemos aquí, que estoy apuntando, fue el capitán Abdón Palacios. Aquí una particularidad que podemos mencionar es que el que tenemos en este lugar es el capitán Raimundo Rolón. Él luego sería el jefe de operaciones del ejército paraguayo en campaña, y luego también sería el presidente de la República del Paraguay. En represalia, lo que hizo Bolivia fue atacar otros fortines paraguayos y tomarlos. Atacaron y tomaron el fortín Corrales, el fortín Toledo y el fortín Boquerón, el 26, 28 y 31 de julio, respectivamente. Ahora voy a hacer un repaso del armamento paraguayo, así a grandes rasgos, que se poseía en esa época. ¿Por qué voy a mencionar el armamento que tenían? En Paraguay se ha tergiversado un poco la historia y se ha mencionado que el Paraguay no se había preparado para la guerra del Chaco. Tal es así que incluso se llegó a decir y se ha instalado que fuimos a la guerra con Andí, Hamayet y Pope, que eso significa que fuimos a la guerra descalzos y solamente con machetes. Pero vamos a ver que eso no fue tan así. De hecho, al inicio de la guerra, Paraguay tenía 24 cañones Schneider de 75 milímetros, estos eran cañones franceses,
tenían, bueno, 8 usos Schneider, 105 milímetros, morteros Stokes Brand, que eran de 81, cuyos granadas eran de 81 milímetros. Estos morteros eran franceses y de hecho Paraguay fue el primer país americano en usar estos morteros. Luego de que vieron el uso que le dio el ejército paraguayo, procedieron a comprarlo el ejército de Bolivia y también el ejército argentino. Así que vemos que no solamente que tenía armamento el ejército paraguayo, sino que incluso tenían algunos que en otros países no lo tenían. Tenía también ametralladoras pesadas Colt norteamericanas, ametralladoras livianas Madsen, estas eran dinamarquesas, bueno, ametralladoras livianas para Madsen, para aviones, etcétera, etcétera. Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que tenía el ejército paraguayo cuando comenzó la guerra del Chaco. Aquí vemos un obús de 105 milímetros. Aquí podemos ver el mortero Stokes Brand. Bueno, vemos acá el tubo del mortero. Acá venían con unos maletines que tenían repuestos y herramientas. Luego acá vemos un soldado paraguayo con ametralladoras Maxim. Estas eran esas ametralladoras. Y luego acá vemos un soldado paraguayo con una ametralladora pesada Colt. Obviamente que esta foto es simbólica porque estas ametralladoras no podían sostenerse así porque cuando se disparaban se calentaban y a algunos les generaba quemaduras. Pero después estuve investigando, eso fue lo que pensé en el principio, que era simbólico esta foto, pero no, en algunas batallas algunos soldados paraguayos le sacaron el trípode a estas ametralladoras y lo usaron de esta manera. Bueno, y también lo que había adquirido Paraguay para la guerra del Chaco fue dos barcos de guerra, que fueron los cañoneros Paraguay y Humaitá, que fueron los barcos más modernos de aquella época para surcar el río Paraguay. Ahora vamos también a ver a grandes rasgos cuál era el armamento boliviano para la guerra del Chaco. Si bien tenían también ametralladoras livianas, pesadas, ellos mayoritariamente le compraron el armamento a una empresa inglesa que se llamaba Vickers, pero por ahí el armamento más característico que tuvieron los que fueron más famosos y mencionados fueron los tanques Vickers de este modelo, este tipo de lanzallamas, y bueno, eso era armamento que el ejército paraguayo no poseía y que Bolivia sí. Estos son los tanques Vickers. Bueno, esta es otra foto de los soldados del ejército de Bolivia con dicho tanque. Esta es una tanqueta Carden Joy. Y estos eran los lanzallamas que adquirieron en el ejército de Bolivia, que el uso que se le daba era como se ve acá a la derecha. Esta, digamos, es más bien para que se entienda cómo era el uso que se le daba, porque esto era de la Primera Guerra Mundial. Las desventajas que tenían estos lanzallamas es que eran de corto alcance, podían generar daño solamente si se encontraba el adversario a 6-7 metros, pero uno con un fusil o con una ametralladora podía anular a este grupo de soldados a distancia. E incluso si se disparaba el tanque con combustible, eso explotaba y anulaba al grupo de soldados que transportaba esta arma. Ahora bien, bueno, hasta ahora vimos los motivos que desencadenaron la guerra del Chaco. Vimos también, de manera general, cuál fue el armamento que poseían tanto el ejército de Bolivia como tanto como el ejército de perdón. Sí, si lo puedes pasar. Si puedes ir para atrás, no, para atrás. Uno más. No, otro más. Otro. Bueno, ahí. Bueno, hicimos un repaso del armamento que poseían ambos países. También repasamos por qué fue el inicio de la guerra del Chaco y lo
lo que esto generó fue que el teniente coronel José Félix Estigarribia, que era comandante de las tropas en el Chaco Boreal en ese entonces, había realizado una reunión con la plana mayor y les había explicado lo que iba a ser, a su juicio, la guerra del Chaco. Él había dicho en sus memorias que perdón. Les había dicho, yo estoy avisando por qué. Les había explicado, estamos por empeñarnos en una guerra de comunicaciones. En ella se impondrá el ejército que logre dominar las comunicaciones del enemigo. Nos preparábamos, en efecto, para luchar en un desierto sin agua. ¿Qué es lo que estaba diciendo acá el teniente coronel José Félix Estigarribia? Como el Chaco Boreal es una región desértica, aquel que controlara los caminos que permitían comunicar los fortines entre ellos para que se produzcan el tráfico de alimentos, medicamentos, víveres, agua, el que cortaba ese camino le iba a generar un gran daño al adversario porque el Chaco Boreal es una región inhóspita. Así que si no se pasaban incluso algunas horas sin agua, sin alimentación, eso a uno le generaba un gran daño. Y de eso decía Estigarribia que se iba a tratar la guerra del Chaco, de controlar las comunicaciones del adversario. ¿Me acuerdo, presidente? Bueno, aquí podemos ver a la plana mayor paraguaya. Aquí vemos al teniente coronel José Félix Estigarribia. Él fue el mayor Juan Manuel Garay. Él llegaría a jefe de Estado Mayor del Ejército en campaña, del Ejército paraguayo. Y aquí vemos otra vez en ese entonces, mayor Raimundo Rolón, que llegaría a ser jefe de operaciones del Ejército paraguayo en campaña. ¿Me pasas? Bueno, aquí hacemos una breve aclaración y algunas siglas que vamos a usar. Tenemos lo que era el primer cuerpo de ejército. El ejército paraguayo estuvo conformado por 3 cuerpos de ejército, pero en esta primera etapa de la guerra tenía solo uno, que era el primer cuerpo de ejército y se le decía ICE. A la división de infantería, su sigla era DI, regimiento de infantería tenía como sigla RI y regimiento de caballería tenía por sigla RC. Puedes pasarle todo. Bien, entonces, el 8 de septiembre de 1932, el teniente coronel José Félix Estigarribia, a las 19 horas, dio la orden de ataque al Fortín Boquerón. En esa orden dio una serie de prescripciones, pero básicamente lo que les dijo fue atacar el Fortín frontalmente, tomarlo, porque se daba por descontado que el Fortín Boquerón iba a ser tomado en el primer ataque, e incluso dio prescripciones para que le cortaran la retirada a las tropas bolivianas, porque en este convencimiento de que iban a tomar el Fortín Boquerón en el primer ataque, ellos suponían que las tropas bolivianas iban a querer escapar y la idea era cortarle la retirada para que no se escaparan. Así que esa era la idea general de la maniobra. El comandante de la División 1 de Infantería convocó a los comandantes de regimientos para aclarar algunas ideas y acá ocurrió la particularidad de que el mayor José Antonio Ortiz, comandante del regimiento de infantería número 4, pidió para su regimiento el honor de ser los primeros de atacar el Fortín Boquerón. Tal era el optimismo y la seguridad de victoria en ese primer ataque. Vamos a ver que no fue así como se esperó. Ahora sí puede pasar. Bien, aquí simplemente quería mostrar a los distintos jefes que participaron en este primer ataque de la batalla de Boquerón. Él era en ese entonces el mayor Carlos José Fernández, un jefe del ejército paraguayo que tuvo una actuación muy destacada durante la guerra. ¿Puedes pasar lo siguiente? Él fue en ese entonces mayor José Antonio Ortiz, comandante del regimiento de infantería número 4. También tuvo una actuación muy destacada durante la guerra. Puedes pasar. Él fue el mayor José Rosalera, en ese entonces comandante del regimiento de infantería número 2, que se tenía que encargar de cortar la retirada de las tropas bolivianas que se suponía que iban a huir. Puedes pasar. Y por otro lado tenemos aquí dice coronel Franklin Ortiz Cabral, comandante de la 4ª División de Infantería, pero en este momento, en el inicio de la guerra, él era mayor de caballería y era comandante del regimiento de caballería, el número 2.
Puedes pasar. Bien, entonces, la orden, como les había mencionado recién, básicamente era atacar el fortín, tomarlo y cortarle la retirada a las tropas bolivianas que se suponía que iban a retirarse. Entonces, en este mapa vamos a ver, vamos a intentar entender conceptualmente de qué se trató esa batalla de Boquerón. ¿Puedes pasar? Bueno, en el Fortín Boquerón había tropas del ejército de Bolivia, comandados por el teniente coronel Manuel Marzana. Entonces, la idea era atacar con el regimiento de infantería número 4 de manera frontal. Puedes pasar otra vez. Otra vez. Entonces, una vez que se efectuara el ataque, no, por acá, el regimiento de infantería número 2 se encargaría de cortar estos caminos que vemos acá. Estos caminos comunicaban al Fortín Boquerón con este fortín boliviano que se llamaba Fortín Lara. Este camino comunicaba con el Fortín Yucra y así sucesivamente. Y una de las cuestiones de las cuales se tenía que asegurar el ejército paraguayo era que para lograr que estas tropas paraguayas lograran cortar la retirada a estas tropas bolivianas, no tenían que recibir un ataque de las tropas bolivianas que se encontraban en este sector, porque si eran atacados por la retaguardia, no iban a poder cumplir la misión de impedir que esas tropas del ejército boliviano se escaparan. Por lo tanto, y ahí me puedes pasar tu info, el regimiento de caballería número 2 del mayor Tranquilino Ortiz Cabral tenía como objetivo hacer este movimiento y tomar el Fortín Yucra para impedir que tropas bolivianas de este fortín realizaran este movimiento para contrarrestar al regimiento de infantería número 2. Pero básicamente de esto se trató lo que fue la batalla de Boquerón. Fue una batalla donde lo que se hizo fue atacar a las tropas bolivianas que estaban en el Fortín Boquerón y luego cortarle las comunicaciones con el resto de los fortines bolivianos. ¿Puedes pasar? Un hecho interesante que a mí me había llamado la atención fue que el comandante de la infantería, el número 1, el mayor Carlos Fernández, le había explicado la importancia al mayor Tranquilino Ortiz Cabral de tomar el Fortín Yucra. Entonces le había sugerido dos procedimientos para lograr ese objetivo. Uno era avanzar con la infantería por el camino recto y le explicó que eso iba a generar muchas bajas, pero porque iban a hacer un ataque frontal, pero que esas bajas se justificarían si lograba tomar el Fortín de Yucra. Y el otro procedimiento era avanzar a través del bosque, y caer sorpresivamente, pero que eso se corría el riesgo de no lograr el objetivo porque se podía retrasar y eso podía disminuir las probabilidades de éxito de la maniobra. Entonces, el mayor Tranquilino Ortiz Cabral había dicho que, por principio, la caballería no podía marchar detrás de la infantería, por lo tanto, él tomó la decisión de avanzar por el bosque y caer sorpresivamente en el Fortín Yucra. Y acá viene lo que a mí me llamó la atención, es que el coronel, el mayor Fernández, le había dicho, está bien, pero que no te vaya a pasar como al comandante Barrio, como en la batalla del 24 de mayo, que se perdió en el bosque, que llegó tarde al lugar de combate y por eso se malogró la victoria del ejército paraguayo. Entonces eso me llama la atención porque en la guerra del Chaco no hubo ninguna batalla del 24 de mayo, no hubo ningún comandante Barrios. Entonces estuve investigando y en realidad el mayor Carlos Fernández se refería a la batalla del 24 de mayo de 1866 de la guerra de la Triple Alianza. Eso demostraba que este jefe paraguayo conocía con precisión otras guerras y particularmente, bueno, de la guerra del Chaco, que él podía relacionar una batalla de la guerra de la Triple Alianza con una batalla de la guerra del Chaco que había ocurrido 62 años después. Bueno, y ahora pasamos a lo que es el inicio de la batalla de Boquerón. Sí. Para empezar el contexto, como se encontraba en mapa, había fortines bolivianos de un lado y fortines paraguayos del otro. Sí. ¿Era una zona de disputa o había un límite? No, era una zona en disputa.
De hecho, ese fue el motivo de la guerra del Chaco. Tanto Bolivia como Paraguay, ellos argumentaban que el Chaco Boreal, Paraguay argumentaba que el Chaco Boreal le pertenecía a ellos y Bolivia hacía lo propio. Así que no había un límite definido. Obviamente que Paraguay tenía los argumentos para demostrar que le pertenecía, pero Bolivia también tenía los supuestos argumentos. Pero no, digamos que lo que decía Paraguay es que todo esto le pertenecía a Paraguay. Y Bolivia lo que decía es que toda esta región le pertenecía a Bolivia. Que de hecho ese fue el detonante de que no se ponían de acuerdo y eso desencadenó la guerra del Chaco. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la batalla de Boquerón. Hasta ahora hicimos toda una parte introductoria, digamos. Puedes pasar a... Bien. Bueno, el 9 de septiembre se inició la batalla de Boquerón. ¿Puedes pasar? Acá, solamente para el 9 de septiembre, que fue el primer día del combate, voy a relatar lo que fue pasando hora por hora, pero voy a usar aproximadamente en unas cuantas horas del día, no voy a mencionar todo, pero es para que se entienda cómo se fue desarrollando la batalla de Boquerón, y particularmente en este primer día de combate. Así que tenemos que tener claro también que el ejército paraguayo estaba muy confiado de que iba a tomar el fortín Boquerón en el primer ataque. Pero lo que ocurrió a las 7:15 horas fue que se generalizó el combate en el frente del regimiento infantil número 4, el cual encontró seria resistencia. El enemigo hacía derroche de municiones, disparando sus automáticas bandas completas sin interrupción. A las 9:10 horas, el ala izquierda del regimiento de infantería número 4 fue detenida por el fuego enemigo, que se reveló muy eficaz. A las 9:15 horas, el regimiento de infantería número 2 informó que fue atacado por una fuerte columna enemiga desde la dirección de Yucra. Esto quiere decir que el mayor regimiento Ortiz Cabral no logró cumplir su misión de tomar ese fortín para cubrir la retaguardia del regimiento de infantería número 2, y agregó el comandante de dicho regimiento: no dispongo de reserva para repeler el ataque si este se vuelve violento. A las 10:30 de la mañana, el capitán Óscar Rivas Ortellano, comandante del primer batallón del regimiento de infantería número 3, cayó muerto en el pasaje del bosque. Acá la situación ya se estaba complicando porque no solamente que no estaba tomando el fortín, no solamente que estaban siendo repelidos, sino que estaban teniendo muchas bajas y algunos jefes de batallones ya comenzaban a caer muertos. A las 11 horas se produjo la explosión de una granada de 75 milímetros, eso fue un accidente que ocurrió, destruyendo el cañón e hirió varios soldados oficiales, entre ellos al comandante de la división de infantería, al mayor Carlos Fernández, y al comandante del regimiento de infantería número 3. Este hecho produjo la dispersión del regimiento. El comandante del regimiento de infantería número 3, aunque sus heridas no eran de gravedad, según el mayor Carlos Fernández, se hizo atender en la retaguardia. A las 12:25 horas, el comandante de la División 1 de Infantería es herido por segunda vez, quedando imposibilitado de continuar la marcha a pie. A la misma hora se produjo otra nueva dispersión de las tropas de la primera línea paraguaya, motivada por la muerte del teniente Centeno, replegándose todas las tropas del ala izquierda paraguaya a la posición de partida de esa mañana. Y a las 18:30 horas, el comandante de la División 1 de Infantería impartió órdenes para suspender momentáneamente los ataques y proceder a la reorganización de las unidades, aprovechando la noche para el reabastecimiento de víveres, municiones y agua. Ahí pasa hasta ahí. Bueno, eso fue el primer día de combate de la batalla de Boquerón. Las cosas, por lo visto, no estaban saliendo como lo esperaba, no solamente el teniente coronel José Félix Tigarilla y todo el comando paraguayo, sino que también todos los soldados eran muy optimistas con respecto a ese primer ataque. Sin embargo, había ocurrido esto que se habían tenido muchas bajas, el ejército había sido repelido y no se habían logrado sus objetivos. Sin embargo, Estigarribia, el comandante Estigarribia diría lo siguiente: él, ese mismo día de septiembre, dio una orden para cómo proseguir el combate e hizo una serie de prescripciones. Y en una parte dijo: en todo caso, hay que continuar el ataque mañana.
10 al aclarar, para coronar con el éxito merecido la hermosa jornada de hoy. Obviamente que este comentario me llamó poderosamente la atención porque lo que él llamaba la hermosa jornada de hoy, en realidad había sido un rotundo, no sé si llamarlo derrota o fracaso, pero sí no sabían lograr los objetivos y el ejército había tenido muchas bajas. Sin embargo, él le llamaba a ese día la hermosa jornada de hoy y encima todavía estaban seguros de que al día siguiente, el 10, iban a coronar con el éxito merecido. Y esto es una de las características personales que tenía Estigarribia, que cuando las cosas no salían como él esperaba, lo que hacía era tomar medidas para intentar solucionar los problemas y no perdía los estribos y trabajaba para mejorar la situación. Otra de las características que también me había llamado la atención del teniente coronel José Félix Estigarribia fue que en sus memorias con respecto a este primer día de ataque había escrito: yo había creído, por desconocimiento del terreno, que la caballería podría realizar esta misión inicial al galope, por la orilla del bosque que circunda a Boquerón. No pasa. Entonces, esta característica del teniente coronel José Félix Estigarribia, de reconocer los errores, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque el comandante Estigarribia había logrado que no solamente que había conducido al ejército paraguayo a la victoria de la guerra del Chaco, y con eso logró reconquistar 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y defender exitosamente 110.000 kilómetros cuadrados de territorio, y con eso se fortaleció la soberanía del Paraguay sobre 230.000 kilómetros cuadrados de territorio, sino que él también tiene estas características de que reconocía los errores. Y bueno, eso quería mencionarlo porque creo que es algo importante. Ahora sí puedes pasar. Como esta primera estrategia inicial de realizar un ataque frontal había fracasado, lo que hizo el ejército paraguayo fue cambiar la estrategia de combate, y lo que hizo fue realizar un cerco e intentar ya no rendirnos por ataques frontales, sino mediante el hambre y la sed. Y cumpliéndose el principio de Estigarribia, que dijo que la guerra iba a ser una guerra de comunicaciones. Ahora sí puede pasar. Pasado. Bien, ahora sí voy a ir pasando, no voy a dar tanto detalles de todos los días de combate, pero voy a ir comentando lo que, en mi opinión, por ahí fueron las cuestiones más interesantes que fue pasando día a día. El 10 de septiembre se reorganizaron las tropas, se comenzaron los trabajos para acercar a las tropas de Boquerón, para no permitir su retirada, y la segunda jornada de Boquerón terminó como la anterior. Los dos bandos demostrando cada vez más valor, los combates siguieron siendo muy encarnizados. Ahora, ¿puedes pasar? El 11 de septiembre, la compañía paraguaya, comandada por el teniente Chamorro, fue liquidada por ametralladoras livianas emplazadas en los árboles. Asimismo, al final del día, el teniente coronel José Félix Estigarribia visitó al comandante Fernández y dispuso la suspensión otra vez del ataque, pero manteniéndose en sus posiciones hasta que llegaran tropas de refuerzo, porque con las tropas que poseían en ese momento estaban observando que no podían retomar el fortín Boquerón. El 15 de septiembre continuaron los combates encarnizados en torno a Boquerón. Acá un hecho curioso que me había llamado la atención es que, bueno, aquí les presento al teniente coronel Manuel Marzana. Él era el comandante del destacamento boliviano que había tomado Boquerón y que le estaba presentando batalla al ejército paraguayo, y él había escrito un diario de campaña, y en una parte había escrito una situación interesante. Había dicho que el 16 de septiembre habían recogido del campo a un oficial paraguayo herido, se ordenó su curación y se le proporcionó alimentación. Estaba casi desnudo, se hallaba muy débil, por lo cual no fue sometido a interrogatorio. Esta fue una característica que me llamó la atención de este jefe boliviano, porque aún siendo un adversario en la guerra y generándose muchas matanzas, tuvo ese sentimiento de humanidad con el adversario herido. ¿Puede pasar, sí?
Y luego también, el mayor José Fernández también tuvo características similares a este respecto. Él había dicho en sus memorias que es caballeresco reconocer las cualidades militares de un adversario valiente. Por eso reprodujo la proclama de que habla el citado jefe, que procuraba por todos los medios mantener la moral de sus subordinados. Yo no voy a mostrar la proclama, pero quería que se viera eso de cómo se respetaban estos adversarios y estos jefes de los distintos ejércitos de ambos países. Ahora bien, el 16 de septiembre de 1932, el comandante Estigarribia organizaría un segundo ataque general y esta vez el cuerpo de ejército contaba con 7.600 hombres aproximadamente, de los cuales 1.100 hombres iban a tener como una función, tenían una función defensiva en el sector exterior. ¿Por qué? Porque el combate no era solamente con los que estaban cercados en Boquerón. De hecho, se usaron de esos 7.600 hombres, 5.700 para atacar Boquerón, sino que también se tenía que combatir con las tropas bolivianas que venían de los otros fortines para auxiliar a los cercados. Así que el combate era de ataque hacia los que estaban en el fortín Boquerón y de combates encarnizados con las tropas que venían del exterior. Bueno, sí, voy a tomar un... ¿Puedo volver para atrás? Bueno, y de esto, esto fue la cantidad de hombres que iban a implementar el ejército paraguayo en este segundo ataque general. Sí, ahora sí le pasa. Entonces, el 17 de septiembre se realizó un intenso bombardeo con morteros, ametralladoras y morteros Stocks de Brandt al fortín Boquerón. ¿Puedes pasar? El regimiento de infantería el número 6, un regimiento paraguayo comandado por el mayor Arturo Brey, recibió un ataque de un destacamento boliviano por la retaguardia. Por lo tanto, eso generó el desbande de dicho regimiento. El mayor José Arturo, al enterarse del ataque en la retaguardia del regimiento de infantería número 6, ordenó atacar sin contemplación lo que se llamaba la Punta Brava. La Punta Brava era un sector del fortín Boquerón que tenía emplazada ametralladoras livianas y por eso, perdón, ametralladoras pesadas, y como le generaron tantas bajas al ejército paraguayo en los sucesivos días de combate, se le llamaba la Punta Brava. Y esto le generó sensibles bajas. Otra vez, no solo que no se tomaría Boquerón, sino que el regimiento de infantería número 6 había sido desbandado y el regimiento de infantería número 4 había sufrido sensibles bajas. Bueno, el 18 de septiembre recrudeció la lucha en todos los sectores. Las tropas bolivianas entablaron sangrientos combates con el regimiento de infantería número 2 porque querían ingresar al fortín. Ahora en esta parte lo que me gustaría mostrar es, si bien estuvimos viendo que el ejército paraguayo se encontró con muchos contratiempos y estaba teniendo muchas bajas y muchas pérdidas, vamos a ver ahora cuál era el efecto que se le estaba generando a las tropas bolivianas, porque si bien Paraguay estaba teniendo muchas bajas, eso era porque se estaban teniendo batallas, combates muy encarnizados, y esos combates también estaban generando muchas bajas al ejército boliviano. Veamos qué decían, veamos qué decían el teniente José Daza, que era un teniente que estaba cercado en el fortín Boquerón y había escrito en su diario. Día 18. A las 8 comienza un poco de bombardeo enemigo. Una de las bombas cae en la posición del subteniente Aguirre. Hiere a este y a varios soldados. Es la maldita artillería paraguaya que sigue haciéndonos estragos. Oh, ¿qué artillería? A las 16 horas comienza el ataque paraguayo, demasiado fuerte. Quieren afectar las posiciones y nos han hecho muchas bajas. Digamos que este era también el resultado de esos fuertes ataques del ejército paraguayo.
Por otro lado, el comandante de Boquerón, el teniente coronel Manuel Marzana, le había dirigido una nota al coronel Peña, que era un superior al comandante Marzana, y le había dicho: 18 de septiembre, exige desde luego dotarnos de potencia de fuego, de artillería capaz de contrarrestar al enemigo, que aniquila y diezma nuestras filas en forma alarmante, pues cuenta con batería de buses 105 milímetros, Schneider 105 y 75 milímetros, piezas de acompañamiento y morteros Stocks Brand. Este era el efecto que estaban generando los sucesivos ataques del ejército paraguayo. El 19 de septiembre continuaron los combates en torno a Boquerón con el objetivo de tomar el fortín. Aquí ya llevábamos 10 días de combates sucesivos. Bueno, ya habíamos llegado al 19. Bien, luego lo que fue, puedes avanzar, Nifa. Luego fue este periodo de reorganización, si se quiere, porque comenzaron a realizar, bueno, se dedicaron las tropas, los comandos, los servicios, a la organización del frente y la retaguardia, y lo que se hizo fue, se iniciaron ensayos parciales de guerra de posiciones o guerra de trincheras. Esto era algo curioso porque ese era un nuevo tipo de guerra que iba a implementar el ejército paraguayo. Ya no era simplemente realizar ataques de manera frontal y cortar las comunicaciones, sino que ahora iban a cavar trincheras para esperar a las tropas bolivianas que venían de refuerzo, y era un nuevo tipo de guerra. Bueno, y en esos días continuaron los combates en torno a Boquerón. Y en ese entonces, el coronel Peña, un alto jefe del ejército de Bolivia, había escrito en una parte de un informe que había realizado el 19 de septiembre, había hablado sobre la modalidad combativa paraguaya, que en mi opinión es uno de los documentos más elocuentes, no solamente, y más interesantes, no solamente de la batalla de Boquerón, sino de lo que fue la guerra del Chaco. En ese informe, el coronel Peña había dicho: por el desarrollo de las operaciones a partir de esta noche se presenta una nueva fase, que es la guerra de desgaste o la guerra de trincheras, por fracciones paraguayas móviles que oponen fuerte resistencia en cada posición, con la única mira de evitarnos comunicación y aprovisionamiento con Boquerón. Debemos confesar que para esta clase de guerra, no estamos preparados. Aquí lo que se empezó a ver es que al final Bolivia no estaba tan preparado como se creía que estaba para la guerra, y Paraguay no es que estaba improvisando todo como así también se pensaba en aquella época, sino que, muy al contrario de eso, el coronel Peña había dicho que por este tipo de guerra que le estaba presentando el ejército paraguayo, él había reconocido que para esta clase de guerra no estaban preparados. Ahora sí. Bueno, y el 23 de septiembre lo que había ocurrido fue que se completó totalmente el cerco al fortín Boquerón. Es decir, le cortaron totalmente todas las comunicaciones a las tropas bolivianas con los otros fortines bolivianos. Bueno, aquí pasamos a la etapa final de lo que fue la batalla de Boquerón, del 24-28 de septiembre. Bueno, hasta ahí. El teniente coronel José Félix Estigarribia había recibido un parte de un sector del Chaco que se llamaba Villa Militar, que poseían una laguna y del cual se estaban proveyendo de agua todas las tropas que estaban realizando el ataque, todas las tropas paraguayas. Le habían informado que la laguna presentaba síntomas de descomposición. Eso fue un acontecimiento muy grave. ¿Por qué? Porque no solamente que le estaba llevando muchos días retomar el fortín y estaba recibiendo el ejército paraguayo muchas bajas, sino que si llegaban a perder esta fuente de este recurso de agua, no había desde otro sector de donde se podía obtener agua, y eso hubiera significado que todas las tropas paraguayas que venían luchando todos estos días iban a tener que replegarse y acercarse al río Paraguay, y eso hubiera significado una catástrofe para el ejército paraguayo. Entonces, el teniente coronel José Félix Estigarribia
había comentado en sus memorias con respecto a este acontecimiento cuando le informaron que él presentaba síntomas de descomposición en la laguna de la cual se provía de agua el ejército paraguayo. Hasta entonces hice todo lo compatible con la lucha para economizar vidas. Pero ante la pavorosa novedad de la inminente falta de agua, comprendí que debíamos apoderarnos de las posiciones enemigas sin reparar en sacrificios. Y después él continúa. Mantuvo en secreto la mala nueva y dispuse la reunión del mayor número de tropas para alimentar los asaltos. Lo que había ocurrido en una de las acciones que había ocurrido el 25 de septiembre fue que tropas bolivianas se habían acercado desde un fortín boliviano, desde el fortín Ramírez, para ayudar a los mercados en Boquerón. Entonces, para ello, para contrarrestar el avance de esas tropas bolivianas, fue enviado el regimiento de caballería número 3 paraguayo al mando del mayor Federico Wellman Smith, quien atacó las tropas bolivianas de refuerzo. Las tropas bolivianas se defendieron bravamente, pero para las 15 horas del mismo día quedaron aniquiladas. Y algo interesante que había encontrado es que justo Pastor Benítez, quien fuera el canciller paraguayo durante la guerra del Chaco, bueno, igual después hubo un cambio y hubo otro canciller, pero gran parte de la guerra del Chaco fue canciller de la guerra del Paraguay durante la guerra del Chaco. Él había dicho del mayor Wellman Smith que era un guerrero taciturno a cuyo paso se inclinan reverentes hasta las palmeras del Chaco. Eso es porque este jefe paraguayo era muy respetado en el ejército. Se decía, tal es así que el doctor Justo Pastor Benítez lo describía de esta manera. Y tal es así también que en la guerra del Chaco había ocurrido una batalla, pero esto fue al final de la guerra que se le conoció como la batalla de Mandello-Pecuá, donde un regimiento de caballería paraguayo, el regimiento de caballería número 1, había roto 3 líneas defensivas bolivianas, y tal es así que el mariscal Estigarribia había comentado en su memoria que esa acción del regimiento de caballería número 1 fue una de las hazañas más notables de la guerra del Chaco. Y como premio a esa acción, el regimiento de caballería número 1 fue condecorado en campo de batalla. Fue el único regimiento paraguayo en toda la guerra del Chaco que fue condecorado en el campo de batalla. Pero curiosamente, el regimiento de caballería número 1 era la vanguardia de la división de infantería que estaba comandada por, en ese entonces, en esa etapa de la guerra, el teniente coronel Federico Wellman Smith. Bueno, y el día 25 de septiembre, el comandante José Félix Estigarribia, al final de ese día, dio la orden de un nuevo ataque general. Para este nuevo ataque general, aquí ya estamos prácticamente terminando, ya estamos llegando al 29 de septiembre. Para este nuevo ataque general, estas eran las tropas con las que contaba el ejército paraguayo. Para atacar al fortín Boquerón se iban a implementar 5.470 hombres, y para defensa exterior, es decir, para combatir con las tropas que venían para socorrer a las tropas bolivianas sitiadas, se iban a implementar casi 3.000 hombres. Y para este último ataque general, el primer cuerpo de ejército accionó con cerca de 9.000 hombres, apoyados por 8 buses de 105 milímetros, 14 piezas de 75 milímetros, 11 piezas y 11 piezas morteros Stokes Brand. Esa parte la borré porque una vez dialogando sobre la guerra del Chaco, unos expertos me habían dicho que en realidad esas 2 piezas de 5 milímetros, el ejército paraguayo en ese momento de la guerra no lo tenía, por eso lo taché, digamos. El 26 de septiembre había escrito, esto es lo que había relatado el mayor Carlos Fernández. El 26 de septiembre, a la hora fijada, la artillería inició un imponente bombardeo sobre el reducto enemigo. Los proyectiles se explotaban por serie, produciendo fuertes sacudimientos de la tierra circundante, dando la sensación de que el recinto del fortín era reducido a escombros. Esto había generado cierta impresión en los soldados paraguayos porque vieron cuál era la potencia del fuego del ejército paraguayo con la cual estaban atacando al fortín Boquerón, que tal es así que decía el comandante Fernández que se produjeron sacudimientos de la tierra circundante
Y entonces las tropas paraguayas no esperaron la hora fijada y se lanzaron al ataque. Pero, pues, pero el enemigo, que se mantuvo silencioso durante el bombardeo, abrió un potente fuego contra las primeras líneas que se acercaban. Las tropas se sorprendieron por la intensa reacción que no se lo esperaban, pero continuaron con el avance, arrastradas por las tropas de la segunda línea, a pesar de las bajas que fueron muy numerosas. Esto demuestra que incluso en los últimos días, aquí ya se estaba por culminar la batalla de Boquerón, sin embargo, las batallas seguían siendo muy encarnizadas y las tropas paraguayas seguían teniendo considerables bajas. El día 27 de septiembre continuaron los combates e incluso en el sector del Regimiento de Infantería número 1, que se llamaba 2 de mayo, la lucha adquirió contornos destructivos. Y el 28 de septiembre, los ataques generales al Fortín, continuaron los ataques generales al Fortín, y el Regimiento de Infantería número 2 hizo un espectacular asalto a la bayoneta. Y finalmente llegamos a lo que fue el 29 de septiembre, el último día de la batalla de Boquerón. Lo que había ocurrido es que ya las tropas bolivianas no habían resistido tantos días de combates contra el ejército paraguayo. Imagínense que en el Fortín Boquerón había aproximadamente 700 soldados bolivianos que estaban luchando contra aproximadamente 9.000 soldados del ejército paraguayo. Y entonces, ese día, el 29 de septiembre, las tropas bolivianas se habían rendido y se habían entregado a las fuerzas paraguayas. ¿Puedes pasar? ¿Otro? De hecho, este acontecimiento histórico lo había narrado de la siguiente manera el teniente coronel José Félix Estigarribia. Lo comentó así en su memoria. El día 29, a las 5:15 horas, prosiguieron nuestros furiosos asaltos. Pero a las 6 horas, el teniente coronel Marzana, comandante del Fortín Boquerón, ante lo irremediable, pidió parlamentar. Casi a la misma hora, las tropas bolivianas levantaban bandera blanca en toda la línea y se rendían. A las 7:25 horas, el teniente coronel Marzana era llevado ante mi presencia para ofrecer su rendición. No, pero está bien. Igual ya terminamos, así que tenemos. Y de esa reunión, el teniente coronel, del teniente coronel José Félix Estigarribia, con el comandante Marzana, había dicho: el teniente coronel Marzana es un hombre que impresiona bien. Llegó hasta mí en actitud militar, visiblemente afectado. Me saludó y me expresó que, ante la furia incontenible de mis tropas, a las que ya no era posible contener en sus asaltos, venía a ofrecer la capitulación de él y de las fuerzas a su mando, a fin de evitar una matanza estéril. A pesar de su explicable emoción, conservaba serena la voz. Le contesté en aquel momento que el Fortín Boquerón estaba ya en nuestro poder, y a un pedido suyo sobre el punto, le respondí que su vida y la de sus camaradas y soldados quedaban plenamente garantizadas. Entonces, así epilogaba la primera gran batalla en la guerra del Chaco. Y desde ese momento, y a partir de ese momento, el 29 de septiembre es conocido en el Paraguay como el Día de la Victoria. Y es así desde el 29 de septiembre de 1932 y será así para siempre. Y por así. Más. Y bueno, muchas gracias. Con esto terminamos. Espero que bueno, ahora viene la etapa de preguntas o comentarios, pero bueno, llegamos al final de la presentación. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o comentario. Bueno, ok, sí. ¿Le puedes pasar?
Sí, Bueno, buenas noches y buenas tardes. Pero me pareció muy importante el tema, la verdad que interesante para, para tener un poco de conciencia de lo que es la patria grande, en el sentido los hermanos paraguayos y también bolivianos, y tener muy presente estos acontecimientos porque es la frase que dice el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y en este caso creo que está bueno tomar estos temas, tanto de Paraguay, y creo que también sería importante que se pueda sumar más temas y charlas de este tipo con respecto a todo lo que es Latinoamérica, que en este momento creo que es muy importante la unidad de Latinoamérica para poder llevar adelante un proceso de desarrollo y crecimiento en conjunto, ¿no? Porque, digo, preguntan muchas porque está casi todo explicado bastante bien. Creo que, bueno, me parecía importante agregarle esto de la conciencia latinoamericana para un crecimiento de la región, ¿no? Ok, no, sí, esto que mencionas es interesante porque yo acá simplemente hablé de lo que fue la batalla de Boquerón y de hecho lo hice incluso de una manera muy resumida. De hecho, como fuente bibliográfica usé un libro que le dedicó 400 páginas solamente a esta batalla de 20 días, pero la guerra del Chaco en realidad tiene otros aspectos también, que fue, por ejemplo, como mencioné al principio, la de que Argentina, por ejemplo, también estuvo involucrado de manera indirecta en esa guerra. De hecho, ellos apoyaron a Paraguay y eso por ahí mucho no se conoce, pero Argentina también tuvo una acción indirecta en la guerra del Chaco. Tal es así que el canciller argentino de aquella época, el doctor Carlos Saavedra Lamas, él fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz y fue precisamente por su trabajo en la pacificación de Bolivia y de Paraguay en esa guerra. Pero incluso sí, están involucrados varios países, digamos. Te hago otra consulta. Obviamente nosotros tenemos muy presente la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Entonces, en ese periodo, Paraguay, nosotros acá, insisto, lo que sabemos es que había quedado casi sin hombres. Entonces, para complementar esta exposición tuya, si nos podrías comentar cómo fue el proceso de recuperación de un país que fue vencido por tres potencias en su momento, contra un país que tenía conceptos de modernidad, de otro tipo de economía en Latinoamérica, y que las fuerzas liberales de ese momento lo atacaron justamente para no permitirle ese progreso que estaba vivenciando, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo fue el proceso desde la recuperación de Paraguay y cómo llegó a tener una posición de fuerza, inclusive en las Fuerzas Armadas. Vos estabas diciendo en algún momento de que había una planificación previa a la compra de armas. Supongo que debería haber alguna especie de tratado, como ocurrió en Europa, que limitó a Paraguay que se compre armas y se rearme, ¿no? Paraguay está prohibido del ejército después de la rebelión. ¿Un tratado en qué sentido? No, esto es lo que decía el compañero acá, que si vos tenías el conocimiento, capaz lo tiene él, cómo fue ese proceso, ¿no? De un país que fue realmente diezmado, claro, y que perdió territorio. Bueno, eso que usted menciona, la verdad, claro, sí, es muy interesante porque es cierto que Paraguay venía de ser derrotado en la guerra contra la Triple Alianza, que bueno, fue una guerra en la cual Paraguay peleó contra Brasil, Argentina y Uruguay, y no fue cualquier derrota esa, sino que se había destruido literalmente al ejército, se había diezmado, había incluso muerto en la guerra el presidente de Paraguay en aquella época,
y como bien mencionó usted, el Paraguay se había quedado literalmente casi sin hombres. Bueno, eso a mí también me llamó la atención porque luego vinieron un montón de procesos en el Paraguay digamos, de convulsiones políticas. Incluso en Paraguay luego hubo varias guerras civiles, tal es así que por eso comienza la preparación del Paraguay recién en 1924, porque lo que era la cuestión democrática en el Paraguay se venía de perder la guerra contra la Triple Alianza, digamos, durante muchos años, porque, digamos, el calvario del Paraguay no terminó cuando finalizó la guerra contra la Triple Alianza. Después vino el periodo posguerra, que también fue una época muy difícil. De hecho, me acuerdo que después de la guerra de la Triple Alianza, era una época donde los presidentes paraguayos eran asesinados, los expresidentes también, digamos que se vivía en una época de mucha convulsión política y que eso duró hasta, sí, y eso duró hasta incluso 1922, que fue la última guerra civil que tuvo el Paraguay. Y a partir de 1924 comenzó a haber estabilidad política en el Paraguay, y eso también es curioso que en tan pocos años lograra prepararse otra vez para una guerra internacional, y como se pudo, como uno llega a la conclusión cuando hace un análisis de la guerra del Chaco, llegó bien preparado para la guerra. Tal es así que incluso, ya que Paraguay comenzó a prepararse para la guerra en 1924 y la guerra se iniciaría recién en 1932, Paraguay se había preparado 8 años para la guerra. Eso incluso fue 2 años más, que fue el tiempo de preparación para la guerra que le llevó al gobierno inglés, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial. Ellos se prepararon, empezaron a tomarse en serio la guerra y comenzaron a prepararse verdaderamente para una guerra contra la Alemania nazi a partir de 1933. Así que es yo creo que se merece un estudio aparte, cómo lograron los hombres del gobierno paraguayo o los militares de aquella época, e incluso el mismo pueblo paraguayo, prepararse de esta manera que llegó a tener los camioneros paraguayos y Humaitá, que eran los más modernos de la época, porque los esos morteros, que ni siquiera los morteros de Stock Brand, que eran tan modernos que ni siquiera Argentina y Bolivia los poseían. Pero bueno, creo que no contesté su pregunta, pero bueno, es un periodo de la historia del Paraguay que se merece un análisis detallado. Pero sí. Igual aclaro, yo no es que sea historiador, yo siempre me defino como un aficionado de la guerra del Chaco. Un aficionado es alguien que por ahí tiene como hobby o que le gusta investigar sobre la historia, pero particularmente sobre la guerra del Chaco. Pero, ahí tenías era un pariente tuyo por el apellido, el abuelo. Sí, el mayor de caballería, Rogelio Chino Bordón, el fundador del fortín Carlos Antonio López, que después el fortín fue atacado por tropas bolivianas y desencadenó la guerra del Chaco, fue fundado por, si sería que fuera mi abuelo, o sea, el papá de mi papá. Y bueno, yo quería hacer una mención, parece que está tildado la cámara, pero se hizo presente en la reunión el expresidente de la República del Paraguay, el doctor Federico Franco, que no sé si pero bueno, simplemente quería mencionar eso y bueno, agradecer tu presencia. Veo también que están presentes el profesor Carlos Foucault, eres un historiador paraguayo, así que también agradezco su presencia, pero bueno, quería mencionar eso. No sé si hay otra pregunta. Si alguien quiere preguntar algo más, si no, llevamos a la parte de los agradecimientos. Quería mencionar algunas cositas al final. ¿Podés? Esto es para... Antecedente se le puede explicar a los argentinos especialmente el antecedente de la guerra del Chaco. Es el que Bolivia no aceptó el Laudo Valle. Así que ustedes saben quién era el presidente dominicano que ganó justamente por pedido de Fernando Saavedra, el Laudo. Porque Bolivia es lo que no aceptó ese Laudo, porque la Argentina quería anexar
al Paraguay desde la Ciudad de Alianza hasta el río Apa, a una afluencia hasta el río Comayo. Quiere decir que Paraguay iba a tener el Chaco paraguayo, creo que 105 kilómetros. Entonces el presidente norteamericano salió en contra de esa ocupación. Entonces el Paraguay aumentó su frontera del río Comayo hasta el Paraguay. Y Bolivia no aceptó eso, porque también ellos pertenecían del Chaco, que era parte del Paraguay. Porque en esa época el Paraguay tenía derecho, que fue ocupado, pero así la Argentina no fue. Y no podía tener ejército, no podía tener ni comida. Así que el Paraguay fue aniquilado prácticamente. Ese fue el castigo de independizarnos, no solamente de España, sino también de Buenos Aires. Porque nosotros pertenecemos al virreinato del Río de la Plata. Así que eso fue el antecedente fundamental de la guerra del Chaco, la no paz después de la Triple Alianza. Ese es lo que el antecedente de la guerra. No sé, yo hago un comentario con respecto a eso. Martín, en lo que se refiere también, antes de que se iniciara la guerra del Chaco, hubo conflictos diplomáticos con Bolivia, y tal es así que se habían firmado una serie de protocolos en distintos años, pero bueno, por una cuestión de tiempo no lo he mencionado todo, pero sí, digamos que incluso ya en 1852, cuando el gobernante paraguayo Carlos Antonio López había firmado un tratado de límites con Bolivia, ya en 1852 Bolivia protestó por ese tratado de límites, porque ellos aceleraban que el Chaco Boreal les pertenecía. Pero sí, hay un, forman parte de lo que fue los antecedentes de la guerra del Chaco, los conflictos diplomáticos. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, disculpen si los aburrí. La verdad tuve que hacer un resumen de qué más o menos podía decir, porque digamos que hay mucha información de la batalla de Boquerón. Tal es así que yo omití muchos detalles. Por ejemplo, se podría haber explicado qué destacamentos bolivianos participaron en la batalla de Boquerón. Yo mencioné solamente a los comandantes paraguayos, pero participaron también muchos jefes bolivianos, muy valerosos y muy respetables que participaron en la guerra, pero digamos que fue muy resumida esta presentación, pero el objetivo es tratar de ir mejorándolo con el tiempo, y nos gustaría hacer esta charla todos los años, porque todos los años se recuerda el 29 de septiembre, el Día de la Victoria, y bueno, ir mejorándolo año a año. Y también ver si podemos organizar algunas otras charlas históricas del Paraguay. Pero bueno, simplemente eso, y muchas gracias otra vez, y gracias por asistir y tomarse el tiempo y la molestia de quedarse tanto tiempo escuchando la charla. Muchas gracias, en serio, gracias. Bueno, ahora vamos a hacer mención de quienes están presentes. Yo voy a mencionar a algunas personas y después Norval mencionará a otras. Bueno, en principal agradecer a los compañeros del Ateneo Néstor Kirchner que se encuentran presentes acá, que también tenemos egresados de la UNSAM. Bueno, muchas gracias por venir. Después tenemos al director de articulación territorial, Pablo Benítez, también muchísimas gracias por venir. También se encuentra presente Alejandro Patoulus, que fue candidato a intendente acá de San Martín y es actual funcionario del gobierno de nuestra gestión acá en San Martín. También, bueno, hay estudiantes, a Joaquín, que es un compañero de la Mella, también está Ludmila, está Gonzalo, que son unos compañeros también de la Escuela de Economía y Negocios y también de la Escuela de Arte y Patrimonio. Después, bueno, están mis compañeros, bueno, Matías, Carolina, bueno, mi amigo Enzo, que su familia es de la comunidad boliviana. También está Antonella, que también son migrantes, digamos, son descendientes de migrantes. Y bueno, no me quiero olvidar de nadie más. Bueno, después está mi prima Yasmina también, muchas gracias por venir.
Y bueno, a todos, perdonen si me olvido de alguien. Muy bueno, yo voy a mencionar y también agradecer la presencia del señor Martín del Puerto, él es representante del Partido Liberal Radical Auténtico en el exterior. El Partido Liberal Radical Auténtico es uno de los dos partidos políticos tradicionales del Paraguay, junto a la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado. También agradecer la presencia del presidente del Comité número 3 del Partido Liberal Radical Auténtico aquí en Buenos Aires, al señor Roberto Recalde. Y bueno, después básicamente gracias a todos los miembros de la colectividad paraguaya que siempre hacen presencia para estas actividades, como por ejemplo Fernando, que siempre está presente, bueno, Hortensio Hernández también participa de esta charla, así que bueno, no voy a mencionar a todos, pero gracias. Gracias también a Arsenio, que él es uno de los directivos del Club Deportivo Paraguayo, que se encuentra aquí en San Martín. Así que gracias a todos. Bueno, también nos acompaña el señor Tomás Weiler, él es también una persona que, pues, él es Tomás Weiler. Soy alumno de la USAT, me quedé en la otra técnica de la. Ok, bien. Así que en cualquier momento voy a volver. Sí, bueno, gracias a todos. Bueno, también bueno, está el compañero Marco Dávila y bueno, también voy a mencionar a alguien que no quiere que lo mencione, pero igual se encuentra presente el expresidente de la Federación Universitaria Tecnológica, que vino desde Mar del Plata, Juliano Falconat. También muchas gracias por venir y bueno, a todos, ¿no? Mis padres, mi familia, que la verdad que sin un equipo es imposible. Perdón. Ahora vamos a comer unas sopas paraguayas, así que si quieren se pueden aceptar ya. Perdón, hija, ¿puedo decir una última cosa? Perdón, chicos, 30 segundos. Una última cosa que quería mencionar es que como está ahora este tema muy en boga el tema de si universidad pública sí, universidad privada no, fíjense, esto es una prueba muy importante que son las universidades públicas que nos permiten a las personas, no solamente a las personas de escasos recursos, realizar estas actividades, sino también a extranjeros. Yo soy paraguayo y ahora nos permite a nosotros, a miembros de la colectividad, que también somos, digamos, del barrio, como se dice, pues podemos participar de estas actividades, así que es muy importante defender esas cosas, porque no es solamente que sale beneficiado el que viene a la universidad, el que recibe un título y sale a trabajar, sino que indirectamente mejora a toda la colectividad en que uno se mueve, a la familia, a los vecinos. En mi caso, por ahí aporto un poco a la colectividad paraguaya. Así que es muy importante el tema de las universidades públicas y bueno, gratuitas y de calidad. Así que simplemente quería aportar eso. Otra vez, gracias y ahora sí, hay sopa paraguaya para degustar. Muy importante.